Bienvenidos, amigos de la sabiduría. En esta ocasión la pregunta que nos interpela es ¿para qué sirve la filosofía? Y vamos a responderla desde lo que la filosofía es en sí misma, es decir, una necesidad intelectual, pero también desde una perspectiva de lo que la filosofía es desde el punto de vista educacional, como una herramienta para aprender a pensar, aprender a razonar. Desde lo que la filosofía es en sí misma, responder a esta pregunta es como responder a la pregunta ¿para qué sirve ser feliz? Puesto que la filosofía concebida como una actividad felicitaria, es decir, que nos lleva a la felicidad, afirma el principal de los filósofos clásicos, es decir, Aristóteles, conduce a la realización propia del ser humano, que es la felicidad. Desde esta perspectiva, entonces, la filosofía es mucho más que algo útil, es una actividad necesaria. Más aún, si fuera solo útil, no sería necesaria, porque lo útil es solo un medio para llegar a un fin, y la filosofía ya es un fin. La filosofía es una necesidad humana, porque la necesidad es la que el ser siente al ser lo que es. El ave de volar, el pez de nadar y el ser humano de filosofar. La filosofía no surge por mero capricho, puesto que, como demuestra el filósofo español Ortega, la filosofía es constitutivamente necesaria a la razón. Comprender y filosofar se implican mutuamente. La razón es esencialmente afán de capturar el todo como tal todo, vale decir el mundo, el universo, y no puede esta razón quedarse, como es el caso de la otra ciencia, en el dato puntual, en los meros hechos, porque estos son solo fragmentos de ese todo que busca la razón. Respondiendo a la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Desde el valor educacional que ella tiene, tenemos la siguiente respuesta. ¿Para qué sirve la filosofía? Es la pregunta que repiten siempre quienes tienen una mirada carente de profundidad sobre la educación o la cultura en general. La respuesta de los filósofos a este interrogante, si bien no ha carecido de hondura, no ha sido lo suficientemente amplia ni clara para satisfacer las inquietudes de los estudiantes. Obviamente a la filosofía no le corresponde prepararnos para construir puentes ni diseñar aviones. No, la filosofía apunta a entregarnos otros valores que no tienen que ver con la construcción de estructuras materiales al servicio de la vida práctica del ser humano. La filosofía es una disciplina cuyo aporte ha de buscarse en el mundo de los valores intelectuales y morales, tales como la verdad y el bien. Para la educación, ni siquiera para la educación técnica, no es suficiente preparar hombres prácticos, es decir, seres humanos que sólo reconocen sus necesidades materiales y que sólo valoran aquel conocimiento a partir del cual pueden satisfacer tales necesidades. Lamentablemente, esta idea de una educación que renuncia a desarrollar el intelecto
y sus valores de verdad y bien es la que se ha impuesto en el currículum actual. Como enseñó Bertrand Russell, el ser humano que no tiene formación filosófica transita por la vida esclavo de los prejuicios que surgen de la irracionalidad del sentido común o de las creencias o mitos habituales de su tiempo y de su país. Más aún, hoy cabe agregar que quien está educado en filosofía está además mejor preparado para descubrir los engaños de las apariencias, de la publicidad y de la propaganda que se hace pasar por ciencia, de suerte que la filosofía también contribuye a formarnos en una mentalidad capaz de distinguir lo verdadero de lo falso o de lo aparentemente verdadero. En tal sentido, aprender a filosofar es dejar atrás la mente ingenua. Otro aporte de la filosofía es, según Russell, ampliar los horizontes del ser humano instintivo que está limitado al mero círculo de sus intereses familiares y los amigos, sin conciencia alguna del devenir del resto del mundo. La vida ansiosa y limitada del hombre impulsivo contrasta con la vida serena y libre de quien ha despertado a la razón y a la reflexión. Mientras que quien actúa impulsado por sus deseos solo conoce una constante lucha entre los anhelos que lo consumen. La filosofía, en cambio, nos ofrece un camino de paz basado en la liberación del intelecto mediante el ejercicio de sus estrategias, como por ejemplo la contemplación. La contemplación filosófica amplía el mundo, superando esa visión estrecha de amigos y enemigos, de lo útil e inútil, de lo bueno y de lo malo, percibiendo el todo de un modo imparcial, haciéndonos participar del infinito. Quien se ha formado en filosofía, modelado por la libertad y la imparcialidad de la contemplación, transmitirá esa libertad y esa imparcialidad a la cotidianidad, viendo sus proyectos y sus deseos como parte de un todo. La imparcialidad de la contemplación se traducirá en justicia en el día a día, entregándola a todos y no solo a aquellos que juzgamos útiles o admirables. Según Russell, gracias a la contemplación nos convertimos en ciudadanos del mundo y no solo de una ciudad determinada, aislada o en guerra contra las demás. Y es en esta ciudadanía del mundo que consiste la verdadera libertad del ser humano y su liberación del chauvinismo, de los fanatismos o fundamentalismos. Más allá de lo anterior, y a partir ya de mis más de 25 años de impartir filosofía, puedo afirmar responsablemente que entre las competencias o destrezas más valiosas que nos entrega a través de su aprendizaje están la capacidad de desarrollar el pensamiento abstracto y por tanto transversal, de tal modo de mejorar los aprendizajes en los subsectores más demandantes al respecto, por ejemplo, matemáticas o física. La capacidad de mejorar el razonamiento y los procesos de inferencia, vale decir, la deducción, la inducción y la abducción, mejorando así significativamente
los procesos de comprensión lectora, la capacidad de obtener información de fuentes verdaderas, de analizar, sintetizar e interpretar datos relevantes de índole cultural, social, política, ética o científica, y de emitir juicios reflexivos sobre ellos. La capacidad también de plantear y resolver problemas, así como de tomar decisiones en un tiempo limitado. La capacidad de transmitir a otros, expertos o no, información, ideas, problemas, pero también soluciones. La capacidad permanente de mejora y de motivación por el perfeccionamiento. Para esto sirve la filosofía en términos de desarrollo intelectual, pero también su aprendizaje nos ofrece una serie de competencias interpersonales, por ejemplo, la capacidad de crítica y autocrítica, la capacidad de dialogar fecundamente con personas que cultivan otras formas de conocimiento o de cultura, la capacidad de adquirir compromisos sociales y éticos, la capacidad de respetar y tolerar la diferencia y la pluralidad. Y entre las competencias sistémicas que nos desarrolla la filosofía están la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica, la capacidad de aprendizaje autónomo, la capacidad de innovación y creatividad, y finalmente la capacidad de asumir tareas de liderazgo, coordinación y representación. Sin embargo, como si el aporte anterior fuese poco, la filosofía también nos colabora decisivamente en nuestra evolución moral o valórica. Desde luego, dedicarse a ella nos compromete con el valor de la verdad, pero de acuerdo con Platón, asimismo con el valor del bien, que en su filosofía es el valor supremo. Desde los presocráticos, los filósofos han sido testimonio de estos valores, no solo a nivel teórico, sino vital, pues sus vidas estaban fusionadas con ellos. El ejemplo histórico más conocido es Sócrates, quien dio testimonio de que los valores intelectuales y morales están por sobre cualquier valor de sobrevivencia física, puesto que prefirió la muerte antes de escapar a la ley, aunque en este caso el filósofo había sido condenado injustamente por esa ley. Más dramático aún fue el caso del filósofo Giordano Bruno, condenado a ser quemado vivo por la Inquisición por el solo hecho de tener ideas teológicas distintas de la Iglesia Católica, ideas a las que fue fiel pese a que le significaron su muerte. Para quienes solo buscan la utilidad económica de los estudios, la filosofía no les aportará valores tan básicos, pero sí valores superiores. Tampoco lo útil posee un valor absoluto, como vimos al comienzo, sino que solo vale en la medida que sirve para algo, es decir, como medio para conseguir un objetivo. Por tanto, lo útil es solo un instrumento y por esta razón tiene un valor inferior al objetivo que intenta conseguir. Más aún, como lo demostró Aristóteles, la filosofía es un saber libre en la medida en que se lo busca no como un medio, sino por sí mismo, porque concluye en sí mismo.